¿Cómo están? Hoy estamos con Daniela Onofre. Ella es vocera de RedCan, es ingeniera agrónoma, es muchas cosas más que ya vamos a ir conociendo. Y lo que nos convoca hoy es hablar del proyecto de ley orgánica para la regulación integral del uso responsable del cannabis en Ecuador. Daniela, ¿cómo estás? Bien, Calú. Sí, Calú. Sí, gracias por invitarnos. Como te decía, para nosotros es importante hacer bulla, estar en todos los espacios para hablar de esto, de lo que hemos estado trabajando los últimos años. Bueno, en realidad hay mucha gente atrás de esto que lleva años esperando que por fin se legalice la planta. Entonces, eso, gracias por invitarnos. No, encantado. Gracias por estar aquí. Me parece un tema súper relevante. Yo como consumidor y como amante de la planta también para mí pues, es un gusto tenerles acá. Bueno, lo que nos convocaba es el proyecto de regulación del cannabis, digamos, para que tenga un nombre más fácil, ¿no? Pero sí, porque es larguito. Sí. Pero bueno, creo que todo esto tiene un precedente y es el acuerdo ministerial que se logró para la despenalización y el uso del CBD. Sí, yo siento que ese fue un momento importante para el país, pero nos gusta siempre reconocer el trabajo que han hecho las personas que nos abrieron las puertas. El activismo canábico tiene muchos años en el Ecuador. La despenalización del CBD se dio también por la lucha que hubo muchos años atrás y el logro también de hacer diferentes reformas para que cada vez sea más normal el cannabis. Pero yo siento que mi camino en esto de ahora es el activismo, empezó siendo mi trabajo porque yo entré al Ministerio de Agricultura, luego de 6 meses de trabajar ahí empezó esto de como que este proyecto para despenalizar el CBD, el cannabis no psicoactivo. Y para mí ese fue un momento súper importante en mi vida, porque fue ahí como empezó todo. Empezaste trabajando en el Ministerio de Agricultura después de venir estudiando de Centroamérica. Sí, de Costa Rica. Ahí estudié agronomía. ¿Por qué fuiste a estudiar allá? ¿Qué te llamaba la atención? A ver, qué buena pregunta, porque casi nadie me pregunta. Pero, a ver, yo fui deportista de alto rendimiento. Yo hice gimnasia rítmica de alto rendimiento. Empecé a los 6 años y a los 18 es porque aquí en el país no es muy conocida la gimnasia rítmica, no había mucho apoyo. Igual la gimnasia rítmica es un deporte de corta edad. Fue como que ya me tocó decidir qué estudiar. Y realmente yo en ese momento, yo quería pues seguir siendo gimnasta, ¿no? Pero ya no estaba como a tiempo. Igual representé al Ecuador durante todos esos años, conocí más de 20 países solo por competencias, estuve en sudamericanos, panamericanos, copas mundiales. Y bueno, yo en ese momento como que recibí como un coaching, ¿no es cierto?, para ver qué quería hacer. Y a mí me gustaban mucho las plantitas, o sea, yo siempre amaba las plantitas, igual como que los bichitos, los animales. Y mi abuelo, de parte de mi papi, él siempre fue agricultor. Mi familia, por parte de mi papá, somos del Carchi, de La Paz, y mi abuelito siempre fue productor. Y siempre todas nuestras vacaciones, los feriados, cada vez que podemos nosotros vamos allá a La Paz. Y entonces yo recuerdo haberle visto a mi abuelito así, con los cultivos. Mi abuelito era como súper fuerte, me acuerdo cargando los costales de papa, así, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue como que mi interés y mi amor por las plantas. Obviamente no sabía qué era el agro y yo toda mi vida he vivido en la ciudad y estuve muy concentrada en el alto rendimiento, pero esa fue como la única opción que en ese momento me llamó la atención, la agronomía. Y mi papá me comentó de esta universidad de Zamorano, que es súper reconocida. Sí. Y un primo, que yo le admiro muchísimo, Alexis se llama, él le comentó a mi papi sobre esta universidad en Costa Rica, que es la EARTH, que es como muy parecida a la Zamorano,
pero la ERT está en Costa Rica y tiene un enfoque más de sostenibilidad y cuidado al medio ambiente y bueno, no tiene tantos años como Zamorano. Y sabes que todo se dio y bueno, antes de irme a la ERT me fui a Australia a trabajar en una finca, estuve trabajando en una finca de permacultura. Esta finca, además de vivir de la permacultura, también es un instituto de permacultura. Entonces yo fui allá, estuve 4 meses allá, seguí un curso de diseño de permacultura y realmente fue ahí en donde entendí qué es el agro, porque yo fui a trabajar así de peón, o sea, yo trabajaba 12 horas al día, ¿no? Y entonces, claro, ahí me empecé a dar cuenta como qué duro que es el agro, ¿no? Pero a la vez me enamoré de la agricultura, de las plantas, pero me enamoré de esto de cuidar el agro, ¿no es cierto? Cuidar el suelo, la agroecología, la agricultura orgánica, la permacultura. Y fue ahí en donde me contaron de la ERT y apliqué y todo se fue dando, me dieron una beca, una parte beca, otra parte saqué un crédito con el Senacid que había en esos tiempos y me fui a Costa Rica. Allá la carrera es de 4 años, entonces estuve viviendo en el Caribe de Costa Rica. 4 años estudiando la ingeniería y fue ahí donde le conocí a Joel, que ya le van a escuchar después. Ya vamos a hablar, sí. Y bueno, ahora Joel es así mi socio, mi compañero de luchas, mi mejor amigo, todo. ya va a venir Joel a dar su versión de la historia. Y bueno, y verás, y allá en Costa Rica el tema del cannabis en ese tiempo era súper diferente a ese tiempo aquí en Ecuador, porque claro, yo me gradué del colegio, luego me fui a Australia, allá conocí otra realidad, no solo de la marihuana, sino de otras cosas, porque Australia está muy avanzada. Y luego cuando fui en Costa Rica, como hay demasiado, yo creo, ¿no? Que como hay demasiado turismo, y también supongo que es un tema del Caribe y de Centroamérica y de pura vida. Va a estar relajada. Ajá, como la gente relajada, full reggae, full dancehall. Entonces el tema del cannabis es como, en ese tiempo era como súper más normal que aquí en Ecuador. O sea, mis compañeros costarricenses de allá, casi todos usaban cannabis. Yo, en cambio, me acuerdo en el colegio, como éramos poquitas las personas que usábamos, porque todavía era así como un tabú bien fuerte, ¿no? Pero Costa Rica sí, un país como súper legalizer. Ahora es legal el CBD y el THC en Costa Rica, pero creo que el THC es solo para exportación, o sea, ellos todavía no están en esto del uso recreativo. Empezaste a trabajar ahí en el ministerio y, bueno, según he escuchado en algunas entrevistas, fue coincidiendo que justamente en ese momento empezó todo el boom del THC. Pero es un acuerdo ministerial, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es una ley que tiene que pasar por la asamblea. ¿Cuáles son las diferencias en ese punto? Sí, a ver, el Ministerio de Agricultura lo que despenalizó fue el cannabis no psicoactivo, o sea, el CBD. Y eso quiere decir, genéticamente la planta está dividido así como para dar un resumen. Está el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. Pero ambas son cannabis sativa. Solo que son como primas, ¿no? El cannabis no psicoactivo es de donde podemos cosechar y conseguir el CBD, que es como lo más conocido hoy en día, pero también hay otros. O sea, el CBD es toda planta que tenga poco THC. Menos del 1%, ¿no? Menos del 1%. Aquí en Ecuador es menos del 1%. De ahí los otros cannabinoides sí puede haber, ¿no? Pero también puede ser el cáñamo industrial, que es cosechar los tallos para hacer fibras o cosechar la semilla para grano, para alimentación. Entonces, todo esto de acá, todo lo que es cannabis no psicoactivo, fue lo que se despenalizó en el 2019. El ministerio presentó una reforma al COIP a la asamblea. La asamblea pidió que se elabore un informe para respaldar el por qué se tiene que despenalizar o por qué se tiene que reformar este artículo, el COIP. Y yo en ese tiempo en el ministerio era técnica de la Dirección de Productividad Agrícola. Este tema cayó en esa dirección en la que yo ya estaba. Por eso yo siento que tuve mucha suerte. Sí. Justo estuve ahí. Acá no fue como que llegué por eso, yo ya estaba ahí.
Y llegó ese tema justo a la dirección en la que yo trabajaba. Y ahí, en ese tiempo, mi director, él me dijo como que, mira, hay que hacer un informe y necesito que me ayudes con eso. Y luego me dijo, te va a gustar porque él también es de la ERD. Y bueno, ese tiempo en el ministerio fue un tiempo bien bonito porque el ministro era de la ERD, de la universidad en la que yo estudié. Entonces había como que todas las autoridades eran de la ERD y habíamos bastantes técnicos también de la ERD. Y entonces había como que bastante sintonía, ¿no? Y yo creo que eso fue súper importante porque el ministro, supongo que también al haber vivido en Costa Rica y como yo te mencionaba en ese tiempo era como mucho más normal que en Ecuador el tema del cannabis, creo que nos dio esto de tener la mente más abierta, ¿no? Más receptiva. Ajá, y eso es estratégico, o sea, la persona que esté en el poder o la persona que toma las decisiones tienen que ser personas que entiendan del tema, porque ya una vez que yo trabajé en esto, ¿no es cierto? Hicimos el reglamento, hicimos todo el camello. Yo decía, qué loco, si es que a mí me hubieran puesto a trabajar en banano, yo no sé, porque yo no tengo experiencia con el banano. ¿Y cuánta gente debe haber en esos puestos así, tomando decisiones súper importantes sin saber nada del tema, ¿no? Entonces, bueno, se hizo el informe, hubo el pleno de la asamblea, hubo lobby político, se alinearon las estrellas, así yo siento que pasó eso, ¿no? Que se alinearon las estrellas. Justo había un ministro así, súper crack, arriesgado, valiente, que entendía el tema del cannabis. Estuvo el activismo atrás de esto también. Justo en la asamblea hubo buen lobby político, buena recepción, y entonces se despenalizó el CBD. Supongo que detrás de todo esto también hay una estrategia de negocios y un plan país para que vaya generando recursos, ¿no? Sí, siempre en los ministerios, o digamos como que siempre tiene que haber un plan de gobierno. Entonces el plan de gobierno en el caso del agro siempre te piden, y te comento esto porque trabajé 6 años, ¿no? En el ministerio, entonces siempre te piden como que, bueno, a ver, ¿cuántas hectáreas en 5 años de este cultivo va a haber? Como que ese es el plan de 5 años que el ministerio se tiene que proponer para que eso pase. Entonces, para que eso pase, para que haya un número de hectáreas, tienes que hacer un plan. Porque el ministerio está ahí para velar por los productores, para hacer que el Ecuador sea un país productivo, sostenible. Entonces, claro, si es que en el caso del cannabis, como es un cultivo que antes era ilegal y ahora es legal, se trabaja mediante licencias, por eso hay primero se reformó el COIP, luego hay este reglamento del 109, y ahora se reformó ese 109, se llama 003. Si es que no hay una buena política pública, si no hay un buen reglamento, es difícil que la industria despegue. Entonces, para eso está el Ministerio de Agricultura, para hacer que la industria sea exitosa, sea sostenible en el tiempo. Entonces, claro, por el tema del estigma, ¿no es cierto? Y de estas ideas que nos han metido en la cabeza sobre que el cannabis es lo peor que hay en el mundo, es que a veces las autoridades ponen sobrecontrol, y con el sobrecontrol haces que la industria no logre despegar, porque la industria no tiene acceso a semillas de calidad, no tiene acceso a créditos, los bancos todavía no te dan créditos para este tipo de cultivos, entonces entras en desventaja, ¿no? Además de eso, también el tema que tienes que pedir que te autoricen a cosechar, que tienes que hacer análisis para verificar que eso tenga menos del 1% de THC. O sea, hay cositas que hay sobrecontrol, por eso hicimos la reforma y ahí trabajé con Joel. Nosotros nos dimos cuenta que o sea, por la experiencia, porque trabajamos ahí de primera mano, ¿no? Habían cositas que salieron en el primer reglamento que no dejaban que la industria despegue, entonces por eso hicimos la reforma. Salió este otro reglamento que es del 003, pero esto sigue siendo CBD. Lo que nosotros estamos proponiendo es que ya se legalice el THC, el cannabis psicoactivo. Para ir terminando con el CBD, esto pasó hace 5 o 6 años. Sí, en el 2019. ¿Cuál ha sido la curva de aprendizaje de todo este camino? No sé, que al principio se tenían algunas expectativas, se fueron cambiando, justamente las reformas de las que tú hablas, que han ido por ahí dinamizando un poco la producción.
A ver, yo creo que ha sido importante la curva de aprendizaje, siempre hay curva de aprendizaje y por eso a mí me parece que fueron como muy valientes, ¿no? Las personas que apenas apenas se despenalizó el CBD, hubieron muchas empresas que apostaron por esto, ¿no? Y son estas personas quienes han pasado por esta curva de aprendizaje. Entonces, hoy en día Ecuador ya cuenta con 6 años de experiencia en la industria, que es un tiempo bastante importante. A este punto ya los productores han sabido primero entender el mercado. Ese fue el error que hubo desde un principio, de que se comparó mucho la industria de flor de CBD con la industria de rosas. Y la industria de rosas es una industria que genera muchísimos ingresos al país, o sea, es el tercer producto no petrolero que más PIB genera al país. Entonces se comparó mucho porque se hace bajo invernadero, porque se puede hacer todo el año y realmente nosotros como Ecuador podríamos hacer la mejor flor del mundo, ¿no? Ya lo hacemos con las rosas, con las flores de verano. El cannabis es una planta muy parecida, entonces tenemos todo para hacerlo. El problema es que lo que más consumen los usuarios es THC. El CBD, hay países que ya están más acostumbrados o que tienen más cultura de esto del CBD porque nunca fue prohibido el cáñamo en esa parte del mundo. Estamos hablando de, por ejemplo, Francia, Italia, China, ¿no es cierto? Ellos nunca dejaron de cultivar cáñamo. Es ahí donde sacan los textiles, del papel, varias cosas. Y eso hace que hayan personas que sí conozcan más sobre el uso del CBD. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, el mercado más grande es el THC. No hay mucho mercado para CBD, o sea, no hay muchos usuarios que quieran ir a una tienda y comprarse un porrito de CBD o un paquete de flores de CBD para enrolar. Y la curva de aprendizaje ha ido en torno a eso también, en educar a las personas y mostrar las propiedades del CBD sin satanizar al THC, porque eso está mal. O sea, también hubo mucha publicidad de que esto es CBD, es bueno, y entonces el THC es malo, y no, o sea, toda la planta es buena. O sea, es más, viene de la misma todo planta. viene de la misma planta, ajá, todo junto, THC y CBD es mucho mejor. Entonces también ha habido un trabajo, una curva de aprendizaje de educación. Ahora hay más personas que conocen las propiedades del CBD y les gusta fumar CBD, pero igual el mercado no es tan grande. Entonces la curva ha sido primero entender el mercado, luego de eso entender el cultivo, porque no es lo mismo que tú tengas tus 5 plantitas o 10 plantitas en tu indoor a ya tener 1000 metros cuadrados bajo invernadero o a tener 5 hectáreas a cielo abierto. Y entonces los productores han tenido que entender el ciclo del cultivo. También el tema de las genéticas sigue siendo un tema muy joven aquí en Ecuador, el tema de las genéticas, por el hecho de que antes era ilegal el cáñamo. Es como que para tú iniciar en esta industria tienes que importar semillas, pese a que ya hay semillas aquí en el país. O sea, el ministerio no ha logrado ver la forma de que los productores usen semillas que ya están disponibles aquí en el país, porque siempre hubieron growers que estuvieron trabajando esta planta. Claro, más THC que CBD, pero hay genéticas de CBD que están adaptadas a estas condiciones climáticas. Entonces a los productores les ha tocado importar semillas que necesitan luz extra para crecer los primeros 2 meses. Entonces eso implica que también tienes que invertir en poner luz. Se te aumenta el costo de producción, tu costo inicial se aumenta. Y bueno, la curva de aprendizaje también ha sido ver qué genética se adapta mejor a tu piso climático, porque eso depende de la zona en la que estés. Qué genética es la que más CBD te da, qué genética es la que mi cliente quiere, porque el tema ya de la flor premium es mucho de moda. O sea, el usuario lo que quiere es todo el tiempo encontrar una nueva variedad, un nuevo color, un nuevo sabor. Es muy parecido a las rosas, por eso hay tantas genéticas en rosas, porque el mercado ha sido como, bueno, ahora quiero una roja, una blanca, una azul, así, todo, ¿no? Entonces, también ha sido entender
qué es lo que quiere el mercado, de qué calidad quiere, qué genética quiere, o sea, y todo eso va para atrás. Ahora, después de 6 años, se ha desarrollado mucho la industria de la biomasa, que es esto que yo te decía, que es el producto triturado, seco, que se exporta, y de ahí se extrae el aceite. Siendo Ecuador el país que más biomasa exporta en el mundo. Entonces somos exportadores, entonces ese, digamos, es como lo más fuerte ahora. Sí, lo más fuerte ahora es la biomasa. Claro que no se compara con el banano, con el cacao, con las rosas, porque tienen años. Nada se compara con el banano, ¿no? Exacto. Pero de alguna forma Ecuador ha sido un país muy interesante a nivel internacional porque podemos hacerlo todo el año y porque ya lo hemos hecho, ya tenemos 6 años de experiencia haciendo cannabis no psicoactivo. De todas formas, o sea, el tema con el CBD es que tiene sus límites. Y tiene sus límites y por eso no vemos que el mercado crezca más en lo que es CBD. De hecho, el 95% del aceite que se extrae de CBD termina en un laboratorio haciéndose Delta 8 y el Delta 8 es para volarse. Entonces la gente lo que quiere es THC y es hacia allá a donde vamos. Entonces parte también de que por qué estamos haciendo esto es porque estamos entendiendo que la tendencia va hacia el THC. El CBD tiene un límite y los productores que están trabajando con CBD tienen que entender esto y tienen que entender que entre más rápido se despenalice el THC, más rápido vamos a entrar como un país fuerte, ¿no es cierto? Un país que puede hacer esto a gran escala. Una potencia. Una potencia. Bueno, terminamos con el CBD. ¿Qué tienes en las manos, Daniela? A ver, aquí en las manos, lo muestro por aquí. Sí. Aquí en las manos tenemos los formularios que nos dio el Consejo Nacional Electoral. Como te decía, todo el CBD ya está. Mira, yo el otro día estuve en un evento de rosas, pero de mercado, ¿no? Y se hablaban unas cosas así maravillosas. Yo me ponía a pensar y decía, qué bonito va a ser el día en que la industria del cannabis esté así, tan desarrollada como las rosas, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto del CBD, me doy cuenta que es bonito lo que ha pasado con el CBD. Estamos mucho más adelantados que otros países y eso tenemos que valorarlo y eso tenemos que también sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Pero lo que nosotros estamos proponiendo es el tema del THC, porque es hacia allá a donde va el mercado, a donde va la tendencia y no nos podemos quedar fuera del tren, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, a base de una propuesta que trabajaron otras organizaciones, una propuesta para legalizar el THC, esa propuesta nosotros nos unimos entre los activistas, los profesionales, los usuarios, los pacientes y toda persona que tiene alguna relación con la planta, nos unimos y decidimos presentar esa propuesta de ley al Consejo Nacional Electoral mediante una iniciativa popular normativa. Esto quiere decir que lo estamos haciendo netamente desde la participación ciudadana. No estamos trabajando con ningún partido político porque si no, no fuera una iniciativa popular ciudadana. Y esto fue en el 2024. O sea, estos formularios nos entregaron en enero del 2025. Nosotros a finales del 2024 presentamos como iniciativa popular la propuesta de ley para regularizar el THC. El Consejo Nacional nos aprobó, vio que cumplíamos con todos los requisitos, nos aprobó y nos entregaron estos formularios. Estos formularios es para nosotros recolectar las 35,000 firmas que nos pide el Consejo Nacional Electoral para que el proyecto de ley para la regulación integral del cannabis sea debatida en la Asamblea. Eso es el 0.25 del padrón. Sí, el 0.25. Suena poquito porque es como, wow, es el 0.25 de la población. Es un montón. En números son 35,000 firmas, pero en la práctica, ahora sí entendemos como lo fuerte que es conseguir 35,000 firmas. Si yo me paso de este cuadradito, hago algún rasgo que no coincida, puede ser invalidada mi firma. Sí, entonces, a ver, mira, este formulario es importante porque muchas personas les da miedo poner sus datos por todas las cosas que han pasado, porque no sé si recuerdas esa vez que
te hacían firmar cosas y luego aparecías en un partido político. Sí, sí. Ya, la gente tiene miedo de esas cositas, de bueno, ¿qué va a pasar con mis datos? No, pero los datos es netamente para uso del CNE. Entonces, como puedes ver, aquí está el código. Si tú metes este código al Consejo Nacional Electoral, vas a encontrar nuestro trámite, o sea, vas a ver que esto es un documento formal. Y una vez que el CNE inicia el conteo de firmas, esto pasa por un escáner, y es el escáner el que convalida que la firma, o sea, que la persona exista y que tu firma sea válida. Pero si por alguna razón tú te pasas este cuadradito, o sea, pones aquí tu firma y te pasas al cuadrado de acá, el escáner va a leer este cuadrado de acá con una raya aquí y te la va a anular. Entonces, cuando pones tu cédula, tiene que estar dentro de los recuadros, porque si no el escáner no va a leer. Es importante poner el primer apellido y el primer nombre. Hay que poner la firma que se parezca a la cédula y que no se salga de este cuadrado. Y la huella no es necesario poner. Solamente si no puedes firmar, puedes poner tu huella. Y tiene que ser con esfero azul. Si no es con esfero azul, no se anula el formulario. Y la hoja tiene que estar limpia, no tiene que estar arrugada, no tiene que estar rota, no tiene que haber manchones, porque todo eso te anulan, no la firma, el formulario. El formulario completo. Sí, son súper así como estrictos. Bueno, ¿dónde puede la gente acercarse a firmar? ¿En dónde están? A ver, nosotros tenemos nuestra página en Instagram, estamos como redcan.org, y ahí tenemos un link. En ese link puedes meterte como que a otro enlace donde nosotros tenemos un mapa de los puntos verdes. Un punto verde es cualquier local, restaurante, establecimiento que está dispuesto a tener estos formularios para que la gente llegue a firmar. Entonces, por el momento tenemos algunos puntos verdes que ya nos ayudaron en la primera campaña de recolección de firmas. Para esta segunda campaña de recolección de firmas, en donde solo tenemos 3 meses para completar las firmas que nos hacen falta, estamos haciendo una actualización de puntos verdes. Ya hay espacios canábicos que nos han dicho, claro, aquí pueden dejar formularios y la gente puede venir a firmar. Entonces, en nuestra página pueden ver todos los puntos verdes. Si están en Quito, pueden acercarse a Lua Lua, que es un grow shop que queda por La Coruña. Pueden acercarse a Gemporium, que es también un establecimiento de cannabis donde puedes encontrar aceites, cremas, parafernalia, de todo, así para los dolorcitos como también cosas medicinales. Ahí también pueden acercarse a poner su firma. Pueden acercarse a Shunko Style, en donde siempre hay buena música, buena cerveza, buena compañía. También pueden acercarse a la Puguasi. Pero como te mencionaba, ahí en el mapa está más específico otros lugares donde también pueden acercarse a recolectar firmas. Y también para nosotros es importante que si ustedes quieren ayudarnos a recolectar firmas, porque nosotros esto lo estamos haciendo de forma voluntaria, o sea, nadie nos paga por hacer esto. Por eso necesitamos ayuda, porque ahora que la Asamblea ya aprobó el trámite, eso fue un día histórico. Son 10 años que no ha llegado una iniciativa popular normativa al Consejo Nacional Electoral ni a la Asamblea. O sea, son 10 años que, a ver, como te decía, esto es participación ciudadana y no es fácil. Por eso, hace 10 años que no llega mediante la participación ciudadana una propuesta de ley a la Asamblea. Entonces, tenemos que organizarnos como ciudadanos. No podemos depender de otra gente, de otros políticos. Peor en la situación que está ahorita el país, el camino es unirnos y asociarnos. Siempre, así como juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos full ayuda para lograr estas firmas, así que si alguien está interesado o interesada en también recolectar firmas, escríbanos a nuestras redes sociales, al Instagram, para nosotros coordinar y hacerles llegar unos 10 formularios para que hagan firmar a sus amigos, a sus amigas, a sus familias, a sus tías, a sus tíos, porque así entre todos vamos a lograr hacerlo. Necesitamos 50,000 firmas en 3 meses. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 20,000, pero tenemos que ver de esos 20,000 cuántas son firmas válidas. Seguramente la siguiente semana o en 2 semanas el CNE ya inicia el conteo de firmas. Luego de eso vamos a tener claro cuántas de esas 20,000 son válidas, y ahí
vamos a pedir 3 meses más, no tenemos más plazo, son 3 meses que la ley dice que te pueden dar extras para completar las firmas, y nos hemos puesto como meta 50,000, por si acaso. Por cualquier cosita. Por cualquier cosita, ajá. Son como 420 firmas diarias que tenemos que conseguir. 420. 420. Después de esto va a volver a la asamblea y la asamblea tiene que construir una comisión y después dar paso a los debates, ¿verdad? Sí, correcto. La asamblea, si logramos las firmas... Sí, ya estoy con el brazo. Ahí me voy a quedar yo también con unas cuantas para ayudar. Para que hagas firmar a todos tus compas. Sí. A ver, una vez que logremos las firmas, por ley, o sea, es que esto es lo más hermoso, de que todo lo que estamos haciendo está en la Constitución, está en la ley, está en el reglamento, o sea, no hay cómo hacerse los locos. De hecho, cuando la asamblea dio la admisibilidad al trámite, tenía que hacerlo en 30 días y se demoró 7 meses. Y nosotros ya estábamos listos para irnos a la Defensoría del Pueblo y ver si es que por ahí presionaban a la asamblea para que nos respondan. Hicimos 2 insistencias y si no, nos íbamos a ir a la Corte Constitucional. O sea, nosotros estamos usando todas las herramientas que nos da la Constitución, la ley y el reglamento para exigir nuestros derechos. Entonces, si logramos las firmas, esto por ley tiene que entrar a la asamblea y la asamblea tiene 1 año para tratar o sea, para debatir y tomar decisiones sobre el proyecto de ley. Para eso, la asamblea tiene que conformar una comisión definitiva, porque la comisión que hicieron fue netamente para revisar que cumplamos con los requisitos. Y con esa comisión definitiva es con la que tenemos que trabajar para los debates. Entonces ahí lo que necesitamos son votos en la asamblea para que esta ley pase. Ahí es donde se complica la cosa. Ahí es donde se complica la cosa. Pero bueno, ya vamos a ir por eso. Estaba leyendo el proyecto de ley y bueno, hay muchas cosas interesantes, muchos tecnicismos, ¿no? Muchas leyes, muchas cosas a las que se están refiriendo, pero me voy a 2 cosas que creo importantes, y la una es en cuanto a salud pública y la otra habla de la remediación y también ayudar al que este problema de hacinamiento que tenemos en el sistema penitenciario, ¿no? Sí, sabes que bueno, el tema de salud vino desde la propuesta de ley que hicieron otras organizaciones canábicas, Ecuador Canábico y Cisacuna. Desde ahí ya estaba el tema de salud, o sea, ya estaba el tema de una regulación integral. Nosotros sabemos que mucha gente está preocupada por el tema de los niños, por el tema de que esto se puede salir, esto es lo que dice la gente, ¿no? Que se puede salir de control y esto va a estar apto para los niños o las personas drogadictas, ¿no es cierto? O que esta es la entrada a las drogas, y hay mucha gente preocupada en ese tema, y es por eso que nosotros también estamos proponiendo el tema de salud. O sea, nosotros queremos que se pueda producir, porque que se pueda producir, que se pueda consumir, y que no nos metan presos por usar o por plantar, pero también queremos solucionar un tema de salud. Entonces por eso es integral, porque el tema de producción empieza porque aquí en Ecuador ya se puede usar cannabis psicoactivo, o sea THC, bajo una receta médica desde el 2021, y no mucha gente sabe eso. Por eso nosotros les decimos a la gente que vayan donde un médico especialista en el sistema endocannabinoide, que aquí en Ecuador hay varios y están súper bien capacitados, para que les den su receta médica y puedan usar el cannabis psicoactivo. El problema es de dónde se produce. O sea, no hay nada legal producido. Ajá, entonces queremos atar ese cabo, queremos solventar ese cabo para que se pueda producir. Pero también, como nosotros estamos proponiendo el uso responsable, cuando hablamos de uso responsable nos referimos a que los adultos, las personas adultas mayores de edad, puedan usar el cannabis de forma responsable o de forma recreativa, en espacios seguros,
con acompañamiento psicológico, con acompañamiento médico, porque es que realmente la gente ya lo hace, ya, solo que no puede ser posible que la gente esté entrando a la cárcel por ser usuario, por portar una mínima cantidad, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros es importante que en esta ley se exija a las autoridades que tiene que haber un plan de reducción de riesgos y daños, que tiene que haber campañas de prevención, porque nosotros no queremos romantizar el consumo. Nosotros sabemos y hemos leído, hay más de 35,000 estudios del tema medicinal del cannabis, en donde también se habla del problema que es para los niños usar cannabis a temprana edad. Entonces queremos disminuir el porcentaje de adolescentes que usan el cannabis a temprana edad, que es algo que ya se ha demostrado en otros países. O sea, una vez que se regulariza, el uso en jóvenes disminuye. Ya no es al revés. Y el tema de la reparación de daños, la reparación social, lo hicimos, la asamblea nos dio unas observaciones, que fue cambiar esto de la institución, lo cambiamos por un consejo consultivo, y ahí aprovechamos para poner en la ley el tema de reparación social, porque una vez que eso se legalice, nosotros queremos exigir que las personas que están presas por ser usuarios o por portar una cantidad mínima salgan de la cárcel y de alguna forma tengan oportunidades, o sea, tengan un programa de reinserción a la sociedad y de que puedan conseguir trabajo, porque no es justo, ¿no? No es justo que sigan estando más personas en la cárcel por cultivar o por usar cannabis. Y hay algunos segmentos críticos de la población, ¿no? Como mujeres y adolescentes que son encarcelados justamente por posesión, que hoy puede estar catalogado como microtráfico. Sí, mira, nosotros justo hace unas 3 semanas ganamos un concurso de data abierta con la Secretaría de Data Abierta y la Fundación Datalab. Ganamos esta convocatoria, con esa convocatoria ganamos unos fondos mínimos y con eso pudimos hacer un análisis del sistema penal en Ecuador y el fracaso que ha tenido el sistema penal y punitivo en Ecuador. Y lo que nosotros analizamos fueron datos de mujeres afectadas por las políticas de drogas en Ecuador. Entonces nosotros en la plataforma de data abierta del gobierno encontramos una base de datos que son las personas que han sido detenidas o aprehendidas desde el 2019 hasta el 2025, o sea, es información súper actual. Y lo que nosotros, y claro, en esa base de datos había información relevante, no tanto como nosotros queríamos, pero en esa información, en esa base de datos pudimos filtrar, ¿no es cierto?, si es hombre o mujer, cuántos años, nivel de educación, estado civil, si portaba armas, qué tipo de armas, dónde fueron detenidas estas personas, estas mujeres, en qué provincia, a qué hora. Entonces con eso nosotros pudimos analizar, y gracias a nuestro amigo también Max Paredes que nos ayudó a hacer este análisis. Él es un crack en todo lo que es política de drogas. Lo conocimos en los cursos de políticas de drogas que da la Flaxo, que es ahí en donde nos hemos capacitado y hemos entendido este tema de reducción de daños y todo esto. O sea, somos personas que hemos estudiado, ¿me entiendes? Hicimos el análisis del perfil de mujeres que la policía detiene por tráfico de sustancias. Y los datos son alarmantes, son preocupantes, porque el perfil es mujeres jóvenes, o sea, menos de 35 años, solteras, con nivel de educación básica, que se les encuentra en espacios públicos, a pie, representan, o sea, ese perfil representa el porcentaje más alto de mujeres que son detenidas por sustancias sujetas a fiscalización. Y lo más curioso es que este perfil no cambia a lo largo de los 7 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la policía, el Estado, está perfilando y está deteniendo al eslabón más débil de la cadena del mercado ilícito, que son las mujeres. Y no solo las mujeres, sino las mujeres jóvenes, solteras, con el nivel de educación básica, que están en zonas vulnerables, o sea, son mujeres pobres. Y claro, el mercado ilícito lo que hace es que una vez que detienen a este perfil de mujeres, solo reciclan a las mismas mujeres, porque
como son mujeres que fueron atrapadas en espacios públicos a pie, son mujeres que las usan de mulas. O sea, la mujer ni siquiera ocupa un papel importante en esta cadena del tráfico ilícito, sino también es como que el eslabón más débil, ¿no? Y claro, lo que vemos es que a pesar de que encarcelan siempre el mismo perfil de mujeres y estos números no cambian, no hay una diferencia significativa a lo largo de estos 7 años, el problema de la violencia y de la inseguridad aquí en el país aumenta. Entonces, esta mano dura que el gobierno ha venido haciendo estos 7 años ha fracasado. Y el prohibicionismo que está atrás de esto ha fracasado. Y no se está atacando el fenómeno, sino al eslabón más débil, que son las mujeres pobres. Justamente ahora que hablas de prohibicionismo, punitismo y oscurantismo, ¿no? Y pensando en los niños, la gente se queja, pero hoy los niños que van a los colegios en los que pagan $400 o $500 mensuales ya consumen. Los niños que viven en barrios pobres y marginalizados a los 11 años ya son exadictos a un montón de sustancias. Entonces, yo creo que con la información es que se transforma, ¿no? Con la educación, con el libre acceso, con el que no te mientan, el que no se siga generando el prejuicio. Sí, y eso es lo que nosotros queremos que la gente entienda, de que no podemos controlar algo que no está regulado. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Al narcotráfico no le importa venderle a un niño o a un adulto. O sea, no está regulado. O sea, no sabemos realmente qué está pasando. Ni siquiera tenemos datos. Porque este análisis que yo te dije, por ejemplo, nosotros filtramos no solo de mujeres y solo de tráfico de sustancias y queríamos tener información de por qué tipo de sustancia fue la que fueron encarceladas y no hay esa información. Uh-huh. También queríamos saber cuántas de estas mujeres solteras son mamás y tampoco hay esa información porque muchas de estas personas participan en esta cadena porque es su única salida. De precarización. Y vieras que un dato alarmante es que el 3.5 de estas mujeres son menores de edad. O sea, el Estado no ha podido proteger a la población más vulnerable, que son los adolescentes. Y eso es porque no está regulado. Entonces, nosotros queremos que, en vez de seguir financiando al mercado ilícito, esto pase a manos del Estado, se cree una cadena y una industria formal, legal, en donde no es que se va a salir de control, porque no es como que puedes irte y comprar ahí donde sea. Van a haber lugares específicos autorizados por el Estado en donde van a poder comercializar, distribuir el cannabis. Y eso no va a estar apto para menores de edad, uh-huh. A menos que sea bajo una receta médica y tengas que ir ya a un lugar donde te suministran de forma médica el cannabis. Como no hay control, como no está regularizado, como todo se hace por abajo, entonces los niños están siendo, y los adolescentes, muy vulnerables no solo a consumir, sino también a comercializar. Ahora hablemos del otro lado, de como industria, ¿no? Y si pensamos en la planta como un producto. Digamos, hoy el narcotráfico, la creepy, viene lleno de químicos con un nivel de THC muy bajo, no sabes realmente a qué te estás enfrentando. En cambio, si tienes un producto regularizado, bien producido, que sabes exactamente el nivel de THC que tiene, pues es económicamente mucho más rentable para una industria que también puede generar mucha recaudación estatal por impuestos y ventas, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso es súper importante también entender, porque esto, al convertirse en un producto formal, legal, va a generar impuestos. Lo que sí hay que tener y hay que aprender de otros países es a que estos impuestos no tienen que ser altos, porque si no va a seguir habiendo mercado ilícito. Uh-huh. Entonces hay que ser bastante estratégicos y hay que saber del tema. Pero la idea es que con los impuestos que genera esta industria, justamente esto se invierta en reducción de daños. Uh-huh. Y en rehabilitación. Ajá. Estaba pensando que también si
si lo vemos como negocio, hay como dos vertientes, ¿no? Justamente la licencia para los productores macro, digamos, pero también se tiene en cuenta al autocultivador, a los clubes canábicos, a todo lo que vendría siendo la cultura canábica, ¿no? ¿Qué hay para ese lado del espectro? Sí, eso también es una buena pregunta, porque yo tengo mucha relación con los licenciatarios, trabajamos juntos, les compro materia prima y la exportamos a Estados Unidos y me he encontrado con algunos licenciatarios preocupados por este tema, en donde ellos recomiendan que esto sea únicamente para o sea, bajo licencia para fines comerciales. Sí. Y bueno, hay licenciatarios incluso que quieren que esto sea solo para exportación. Y es como que, bueno, entiendo que tal vez, porque me han dicho como no, como país no estamos listos. ¿Por qué no vamos a estar listos? Ajá, ¿por qué no vamos a estar listos? Yo y las personas que conozco estamos listos. Eso me molesta mucho, que de entrada piensen, y siendo ecuatorianos, ¿no? Que los ecuatorianos no estamos listos. Eso tenemos que cambiar ese mindset, ¿no es cierto? Tenemos que sentirnos orgullosos de que somos ecuatorianos y que somos pilas y que llevamos muchos años haciendo esto. O sea, no estamos haciendo esto por hacer, esto lo hemos estudiado. Y lo hemos estudiado también en otros países. Y tenemos muchas personas profesionales detrás de esto, ¿no? Pero es importante entender que no solo podemos regularizar el tema comercial, también se tiene que permitir el autocultivo, porque va a seguir habiendo, o sea, va a seguir existiendo, si desde ya existe, imagínate. O sea, ellos piensan que como no es legal no va a pasar, y no, hay que entender que es estratégico regularizar las dos partes del cultivo comercial y no solo para exportación, para comercialización local, porque hay gente que de verdad no puede, no tiene las condiciones, no quiere, no tiene tiempo para autocultivar. Entonces, son usuarios que pueden ir a un club canábico y hacerse parte del club y poder ahí, en ese espacio seguro, con acompañamiento médico-psicológico, usar el cannabis de forma responsable, y es un nuevo generador de economía, ¿no es cierto?, que hablábamos antes. Pero también tenemos que proteger al autocultivador, que han sido las personas que están relacionadas con la planta. Que están más relacionadas con la planta y que lo han hecho hace muchísimos años bajo todo, ¿no? O sea, bajo el miedo, bajo la inseguridad, bajo las nuevas políticas, bajo los cambios de gobierno. Entonces, esas personas, el autocultivo tiene que también estar despenalizado, porque si no, no va a funcionar. Ya vimos otros países que hicieron una cosa así y otra no, y no funcionó. Otros países que han hecho el autocultivo, pero no la parte comercial, y no ha funcionado. Entonces, esto lo hacemos porque hemos analizado experiencias de otros países y porque también sabemos la dinámica de lo que pasa aquí en el país. Y también sabemos lo que representa la cultura canábica, lo importante que es la cultura canábica, y con eso también que sepan que esto lo estamos haciendo con la cultura canábica, o sea, como participación ciudadana, ¿no es cierto?, desde las bases. Bueno, para hablar de cultura canábica vamos a pasar con Joel en un ratito, pero te quiero llevar a lo último. Algo que me gustó que dijiste en una entrevista es como que piensan que nos están dando licencia para fumar, y fumamos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso me enseñó un amigo, el Gavito, que yo le admiro mucho, pero eso es real, porque nosotros, las personas que ustedes nos ven así, que estamos dando la cara, que también es difícil, ¿no? Nosotros estamos dentro de la cultura canábica ya muchos años, y nosotros incluso nos hemos capacitado y nos hemos educado para poder cultivar nuestras propias plantitas, y también para entender cómo funciona el sistema penal y de alguna forma protegernos. Pero esto lo estamos haciendo por esas personas que están en la cárcel actualmente, o por las personas que ya estuvieron detenidas, por las personas que fueron criminalizadas, por los pacientes que no pueden acceder a un cannabis de buena calidad, por las personas que es la primera vez que van a usar cannabis y les detuvieron por ser la primera vez que portaban 1 gramo con ellos, ¿no es cierto? Por los niños y niñas que están siendo utilizadas como mulas, que están siendo insertadas en las cadenas del tráfico porque es su única salida a la pobreza. Lo estamos haciendo por todas las personas que de alguna forma tienen una relación con la planta.
porque nosotros de alguna forma yo lo hacemos, incluso yo me siento así bendecida y agradecida porque yo incluso trabajo legalmente, formalmente con la planta. Hace 6 años que trabajo con el cannabis. Me ha dado todo, ¿no es cierto? Me ha dado, yo amo mi trabajo, pero esto lo estamos haciendo también por nuestros hermanos y hermanas que han sido criminalizados. Y también porque esta lucha también tiene que ver con la protección a la familia, protección a los niños y niñas, protección al medio ambiente y también justicia social. Bueno, yo les felicito por lo que están haciendo, la verdad es algo bien complicado, bien complicado, pero bueno, que estén divulgando todo este tipo de información. Como último, bueno, yo te quisiera decir, y cuando voy leyendo todo el proyecto de ley, a mí me gustaría que sea como el primer paso porque tengo algunos conceptos de los que no siento que el Estado tenga que saber quiénes son los consumidores, por ejemplo. O sea, así como te venden alcohol en una licorería, ¿no? Y no te preguntan si tienes una licencia o cómo te llamas para venderte. Pues creo que parte de nuestros derechos también sea que el Estado proporcione toda la información y el autocuidado que necesitamos, pero al final seamos libres de elegir sin un registro, ¿no? Sí, eso es súper importante porque justo lo que nosotros ponemos en el proyecto de ley es que el uso medicinal, los pacientes van a tener un registro porque el médico te da una receta médica y entonces hay un registro de pacientes. Pero para el uso adulto no estamos hablando de ningún registro. Eso es algo que ha fallado en Uruguay. Sí. No queremos que pase lo mismo. Por eso te digo que no es que nos hemos inventado esto, es que de verdad estamos analizando los éxitos y los fracasos de otros países. Pero sí es importante que el consumo sea en un espacio seguro, autorizado por el Estado, como por ejemplo un club. Y sí es importante también exigir a los productores que hagan con buenas prácticas. Pero el registro para uso adulto no está contemplado. El registro para uso medicinal sí está contemplado. Daniela, te agradezco mucho por venir a conversar conmigo. Sí, no, muchas gracias así por darme el espacio para hablar de todas estas cosas tan importantes. Y bueno, te dejo con Joel, que también tiene muchísimo por contar. Ahora venimos con Joel. Bueno, no, y si puedo decir una cosita más. A ver, nosotros tenemos 3 meses para completar 50,000 firmas. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, todo de nosotros, pero sí necesitamos ayuda. Si tal vez hay personas que no pueden ayudarnos a recolectar firmas, nos pueden ayudar de otra forma, que es haciéndonos una donación. Nosotros vamos a compartir el código QR en donde estamos recibiendo estas donaciones, que lo vamos a necesitar. Ahí te paso el QR y los datos también, que lo vamos a utilizar para imprimir formularios, para financiar voluntarios y voluntarias. ¿Por qué? Porque salir a recoger firmas no es fácil, es estar bajo el sol. Entonces nosotros usualmente lo que hacemos es cubrir, ¿no es cierto?, el agua, los pasajes de luz. Nosotros incluso queremos utilizar esos fondos para pagar a personas para que todos los días estén recolectando firmas y de esa forma llegar a las 50,000 firmas, no solo aquí en Pichincha, sino en todo el Ecuador. Entonces necesitamos fondos para mandar formularios a otras provincias y también para comprar los insumos que necesitamos para lograr esta meta. Es que ya saben, apóyennos. Eso sí, donen o escríbanos para que nos ayuden a recolectar firmas. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, qué gusto. Gracias por la entrevista. Claro que sí.